Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de Arduino, en el cual pues vamos a ver nuestro primer programa en Arduino y lo vamos a realizar tanto con la tarjeta física de Arduino como con el simulador de Tinkercad. Así que vamos a ello. Bueno, el ejercicio consiste en realizar un circuito en la protoboard que permita encender un LED, luego por medio de Arduino que el LED enciende y apague en un tiempo determinado. Entonces, esto lo que vamos a hacer en este primer ejercicio es un ejercicio muy, pero muy sencillo que va a constar pues de cuatro componentes principales que van a ser la tarjeta Arduino, la protoboard, el LED que vamos a utilizar y la resistencia para que nuestro LED no se queme. Entonces, vamos a realizar el ejercicio tanto en Tinkercad como con la tarjeta física de Arduino. Este sería el diagrama de lo que es el circuito que vamos a realizar. Vamos a mandar nuestro voltaje desde la tarjeta Arduino y ese voltaje pues va a pasar por una resistencia que va a ser de 220 ohmios para que no pasen todos esos 5 voltios directamente al LED, sino que pase lo que necesita el LED en sí. Y después pues ese voltaje va a pasar por el LED, va a hacer que se encienda y con Arduino vamos a hacer que este LED se enciende y apague. Es decir, que por medio de programación vamos a hacer que nuestra tarjeta Arduino mande el voltaje y que posteriormente también nos lo envíe. Es decir, que encienda y apague el LED, en pocas palabras. Este ya sería el circuito terminado en Tinkercad. Aquí se los voy a dejar para que ustedes lo puedan realizar también. En el caso de pues, que no recuerden algo del video, pues aquí tienen el circuito para que lo puedan realizar. Sin embargo, lo vamos a explicar de nuevo aquí en el video. Entonces lo que vamos a hacer es explicarlo primeramente en nuestra tarjeta física de Arduino. Entonces lo primero que vamos a hacer es explicar el circuito y luego pasamos a la parte de programación. Así que vamos a ello. Bueno, aquí tenemos los componentes básicos que vamos a utilizar para este ejercicio. Por un lado tenemos la tarjeta Arduino Uno, que es la que nos va a permitir realizar toda la parte programable para que nuestro LED encienda y apague. De eso se trata este primer ejercicio. Tenemos dos cables jumper, pues que se van a encargar de ser los conductores de nuestro circuito. El cable rojo pues va a representar el cable positivo y el cable de color negro pues se va a encargar de representar el negativo. Tenemos un LED de color rojo, pues que tiene aquí su ánodo y cátodo. Recuerden que el ánodo es la parte positiva del diodo y es la parte o la patica más larga, y el cátodo es la patica más pequeña y que representa el negativo en el diodo LED. Tenemos por otro lado la resistencia. Va a ser una resistencia de 220 ohmios. Que enfoque un poco mejor. Creo que ahí se alcanza a observar un poco mejor. Ya más adelante les explicaré cómo funcionan estos colores en la resistencia para saber cuál es el valor de la resistencia. Y tenemos por otro lado la protoboard, que es la que nos va a permitir realizar el prototipo de nuestro circuito. Entonces vamos a realizar el circuito aquí en nuestra protoboard utilizando la tarjeta Arduino. Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar el cable rojo, que va a representar nuestra parte positiva en el circuito, y lo vamos a conectar en el pin número 8 de nuestra tarjeta Arduino. Entonces en el pin número 8 conectamos nuestro cable rojo y nuestro cable de color negro lo vamos a conectar en cualquiera de los pines que dice GND, que significa ground o tierra. Entonces conectamos nuestro cable en GND y listo. Entonces ya conectados los cables, vamos a colocar nuestros otros dos componentes en la protoboard. En el caso del diodo LED, lo voy a colocar aquí en esta parte, si lo alcanzan a ver. La parte del ánodo es esta parte izquierda y la parte del cátodo es esta parte derecha. Entonces lo que voy a hacer es utilizar la resistencia para que mi diodo LED no tenga más tensión y corriente de la que necesita, porque si mandamos directamente el voltaje que nos ofrece el pin número 8, lo más probable es que nuestro diodo LED se pueda quemar. Entonces, para que no se queme, vamos a utilizar esta resistencia, que yo no soy muy experto con ella, pero vamos a doblarla desde el inicio para que quede de esta forma. Y pues quedaría así de esta forma. Entonces la vamos a colocar aquí en la parte positiva. Recuerden que tenemos que colocarla en la misma fila donde conectamos el ánodo, para que pueda, la coloqué mal, la coloqué en la otra fila, para que pueda compartir
el mismo circuito. Entonces voy a conectar el cable del pin número 8 aquí en esta misma fila y el ground lo voy a conectar aquí en la parte del cátodo para que se cierre el circuito. Y de esta forma estoy utilizando mi tarjeta Arduino Uno y mi protoboard para realizar el circuito propuesto anteriormente. Entonces, de esta forma ya tenemos nuestro circuito, solamente falta programarlo en Arduino para que funcione. Bueno, ya dentro de nuestro software de Arduino, lo primero que voy a hacer es explicar para qué sirve esto de Void Setup y esto de Void Loop. Pues el Void Setup y el Void Loop no son más que funciones, porque las vamos a ver pues, más adelante a profundidad, pero para que se vayan haciendo una idea, una función es algo que permite realizar alguna tarea en específico. En este caso, el Void Setup lo que permite es ejecutar el código que esté dentro de estas llaves, la llave de apertura y la llave de cierre, y ejecutarlo una sola vez. En pocas palabras, aquí vamos a colocar el código de configuración o el código inicial que nos va a permitir utilizar otras configuraciones, pero esas configuraciones las vamos a realizar aquí en el Void Loop. Y el Void Loop lo que hace es ejecutar las instrucciones de código que se encuentren dentro de la llave de apertura y la llave de cierre en repetidas ocasiones, dado que esto es lo que se denomina un bucle o un ciclo, es decir, que permite repetir una y otra vez las instrucciones que se encuentren dentro de la llave de apertura y la llave de cierre del loop. Entonces, básicamente para eso sirve el Void Setup y el Void Loop. Para este ejemplo, lo que vamos a hacer es primero conectar nuestra tarjeta Arduino por medio del cable USB. Y luego de conectar el cable USB, lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a la parte de herramientas y en herramientas nos vamos a donde dice placa, Arduino, AVR, Boards y nos vamos a la opción que dice Arduino 1, que es el tipo de placa Arduino que estamos utilizando, es Arduino 1. Luego de seleccionar Arduino 1, nos vamos aquí donde dice puerto y seleccionamos el puerto donde tenemos conectada nuestra tarjeta Arduino 1. En este caso yo la tengo conectada al puerto COM3. En el caso de que ustedes no sepan dónde está conectada, yo les voy a dejar un pequeño manual, una pequeña guía que les explica paso a paso con imágenes cómo saber en qué puerto está conectada la tarjeta Arduino. Entonces ya conectada, ya sabiendo dónde está conectada, vamos a seleccionarla aquí. Fíjense que ya la reconoce y ya puede empezar a configurar. Entonces lo que voy a hacer es irme aquí adentro de las llaves del Void Setup y lo que voy a hacer inicialmente es establecer qué pin es el que voy a utilizar. Bueno, con control S podemos aquí guardar nuestro proyecto. Vamos a colocarle primer programa y presionen guardar y ya tengo mi proyecto guardado. Entonces aquí recuerden en Void Setup vamos a colocar el código que se va a ejecutar una sola vez o el código de configuración inicial. Nuestra configuración inicial va a ser establecer qué pin de mi tarjeta Arduino voy a utilizar. Para ello utilizo una función que se llama pin mode. Esa es la que me permite establecer qué pin voy a utilizar. Abro y cierro paréntesis y dentro de paréntesis tengo que pasarle dos argumentos a esta función. ¿Qué son los argumentos en una función? Los argumentos son los datos que necesita la función para poder realizar su tarea. En este caso, la función pinMode lo que permite es establecer el pin que se va a utilizar en la tarjeta Arduino y si va a ser utilizado para la entrada o salida de datos. Entonces los dos argumentos que me pide, los dos datos que me pide es el pin que voy a utilizar, que va a ser el número 8. Recuerden que es el que colocamos en el circuito. Colocamos una coma y colocamos el segundo argumento que es relacionar si va a ser entrada o salida de datos. En este caso va a ser salida de datos, por lo tanto colocamos aquí en mayúsculas output y cerramos la instrucción con punto y coma. Esta parte es muy importante, colocar el punto y coma al final porque si no, el entorno de desarrollo cuando subamos el código a la tarjeta Arduino nos va a mostrar un error. Entonces, los errores comúnmente son porque no colocamos el punto y coma al final después de cada instrucción. Con esto estamos indicándole al código que ahí se termina esa línea. Entonces, ya establecido el pin que vamos a utilizar, ahora sí podemos irnos al Void Loop y establecer el código que se va a repetir. Entonces, lo que vamos a hacer es
realizar una escritura digital. ¿Cómo hace una escritura digital? Como estamos utilizando los pines digitales, recuerden en las primeras clases que vimos en el video curso, donde mostrábamos las partes de la tarjeta Arduino, los pines digitales, que son los que estamos utilizando en la parte de arriba, en este caso el número 8, se utilizan o se le envían instrucciones por medio de una función que se llama Digital Write. Entonces, por medio de Digital Write, podemos indicarle a un pin en específico, en este caso el 8, que es el que estamos utilizando, que envíe o no corriente. Entonces, Digital Write me permite indicarle a un pin enviar o no corriente al circuito. Entonces, abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis tenemos que pasarle también dos argumentos. El primer argumento es el pin al cual se le va a establecer si va a enviar o no corriente. En este caso, pues va a ser el 8, que es el que estamos utilizando. Colocamos una coma y colocamos la palabra high para decir que envíe corriente, es decir, significa encendido. Recuerden que las escrituras digitales solamente pueden tener dos valores, es decir, 1 y 0, o bien encendido o apagado, que es lo mismo. En este caso, high significa encendido y colocamos aquí punto y coma. Entonces, en pocas palabras, aquí le estamos diciendo que encienda o envíe corriente desde el pin número 8 a la protoboard. Eso hace que encienda el LED. Entonces, después de encenderlo, lo que tenemos que hacer es esperar unos segundos para que podamos apagar el LED. Es decir, enciéndete durante unos segundos por medio de la función delay. Entonces, delay me permite, por decirlo de alguna forma, congelar el código que se encontraba anteriormente por unos segundos. Entonces aquí podemos colocarle, por ejemplo, 1000 milisegundos, que vienen siendo un segundo en realidad. Y podemos tomar esta misma función, vamos a copiar y vamos a pegar aquí debajo. Y aquí en vez de colocar high, colocamos low, significa apagado. Y podemos colocar también este delay acá para que después de apagado, dure apagado un segundo y luego empiece de nuevo a ejecutar el código arriba. Entonces básicamente lo que hemos realizado es establecer el pin que vamos a utilizar y con el cual vamos a enviar la información a la tarjeta. Luego de hacer esa configuración inicial nos vamos al loop y en el loop vamos a colocar el código que se va a repetir. Es decir, lo que vamos a hacer es encender el LED por medio del pin número 8 utilizando la función Digital Write. Luego el LED va a estar encendido durante un segundo porque así se lo estamos estableciendo por medio del delay. Luego apagamos el LED por medio de esta otra línea, es decir, por medio del segundo argumento que es low, le estamos diciendo al pin número 8 que deje de enviar corriente, eso hace que apague el LED y va a durar apagado un segundo porque así se lo estamos estableciendo con este otro delay. Entonces cuando termine de ejecutar esas 4 instrucciones, vuelve y se repite porque recuerden que el loop es un bucle y eso hace que vuelva y ejecute esas 4 líneas y así se va a estar repitiendo una y otra vez. Entonces ya terminado el código, lo que vamos a hacer es subirlo por medio de esta función o este botón que dice cargar. Entonces presionamos en cargar. Y listo. Y como pueden observar, nuestro LED enciende y apaga correctamente. Eso quiere decir que nuestro circuito y nuestro código está funcionando correctamente. Bueno, vamos a hacer este mismo ejercicio, pero ahora en Tinkercad. Y lo que vamos a hacer es colocar los 4 componentes básicos que veíamos anteriormente. Entonces, fíjese que aquí en la parte derecha me muestra los componentes que podemos utilizar. En este caso, pues vamos a utilizar la tarjeta Arduino 1. Así que vamos a colocarla en esta parte. Vamos a colocar una protoboard, que también la vamos a utilizar, la resistencia y el LED. Entonces lo que vamos a hacer es colocar nuestro LED y nuestra resistencia. Entonces utilizamos el LED. Aquí el programa nos muestra cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. En este caso vamos a colocarlo en esta parte. Aquí en la parte de arriba lo puedo girar. Es decir, lo puedo colocar de esta forma para que el ánodo esté de este lado y el cátodo de este lado, como veíamos en el circuito físico. Entonces vamos a colocar ahora la resistencia. Entonces la resistencia va a estar en esta parte. Y lo que tenemos que hacer ahora es colocar los cables. Para colocar un cable, simplemente pues presionamos clic, en este caso en el pin 8. Y lo mandamos aquí a esta fila. Recuerden que las filas comparten energía. Así que lo colocamos en esta parte.
Vamos a cambiarle el color al cable, vamos a colocarlo de color rojo aquí en esta partecita de arriba. Podemos cambiarle el color al cable, vamos a colocarlo de rojo y mandamos nuestra tierra aquí en la otra fila, en la parte del cátodo, para cerrar el circuito. Entonces vamos a cambiar el color para que sea de color negro, se vea de igual forma al circuito que teníamos anteriormente. Entonces ya con esto fíjense que es muy fácil realizar un circuito de Arduino y en una protoboard también utilizando Tinkercad. Entonces ya realizado el circuito, lo que vamos a hacer ahora es colocar el código o realizar el código aquí en esta parte. Aquí colocamos el código para que nuestro circuito funcione como el del circuito físico. Entonces presionamos en código. Aquí en vez de bloques colocamos texto, presionamos en continuar y aquí vamos a cambiar lo que está en void setup y en void loop. Entonces vamos a copiar el mismo código que tenemos acá. Esto lo copiamos y lo pegamos acá. Y hacemos lo mismo con lo que está en void loop. Entonces copiamos esto y lo pegamos acá. Y listo. Entonces ya colocado el código, presiono en iniciar simulación y fíjense que nuestro LED enciende y apaga correctamente. Entonces estamos viendo que tanto nuestro circuito como nuestro código están funcionando correctamente. Este código también se lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan descargar y lo puedan analizar en el caso de que tengan algún error. Y no siendo más muchachos, nos vemos en la próxima video clase. Que pasen muy bien.